Amén. Estamos hablando de Juan 1:14. Es la introducción de Juan al nacimiento de Jesús. Él nos está revelando el significado de algo tan hermoso, tan grande, que la palabra eterna, amén, la palabra eterna se hizo carne y lo conocemos como Jesús ahora y vino a salvarnos, amén. Si Él no hubiese estado dispuesto para limitarse en un cuerpo humano, no hubiera esperanza para nuestra salvación. No hubiese habido manera para ser salvos. Solo fue porque la palabra eterna fue dispuesta a limitarse en un cuerpo ser humano. Y eso es lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne. Y la semana pasada hablamos mucho del verbo, de la palabra eterna, del poder en esa palabra. Amén. Hablamos que la misma palabra contiene el poder de Dios, porque leímos en Hebreos que Dios sostiene todo por el poder por la palabra de su poder. Él sostiene todo por la palabra de su poder. Y eso nos enseña que la palabra de Dios contiene todo el poder de Dios. Amén. Me recuerdo que me impresionó tanto porque el pastor, ustedes saben que él conoce mucho de la nutrición y todo. Y lo que me impresionó es que él compró esas cápsulas de plástico, pero vacías, un paquete de esas cápsulas vacías, y después él tiene sus cosas nutritivas, sus polvos, productos, y él llena esas cápsulas con los productos. Y eso me fascinó porque yo dije, tiene la paciencia uno por uno de llenar las cápsulas de ese producto tan poderoso, ¿verdad? El producto es muy nutritivo, muy bueno, y eso me impresionó. Y cuando pensé en eso, pensé en la palabra. La palabra es como una cápsula, ¿verdad? Y adentro de la palabra contiene todo el poder creativo de Dios. Amén. Todo el poder creativo de Dios está contenida en la cápsula de la palabra de Dios. Y también, si uno sigue pensando en lo natural, cuando uno toma esas cápsulas que Él prepara, esa nutrición va por todo su cuerpo, todo el cuerpo. Y es poderoso. Asimismo, cuando uno recibe la palabra de Dios y uno recibe ese poder, esa nutrición en nuestras vidas. Y cuando uno declara la palabra de Dios, también estamos declarando el poder creativo de Dios. Amén. Contenido en esas palabras. En cualquier situación, uno declara la palabra y le estás declarando la palabra por encima, por dentro, que penetre esa situación. Amén. El mismo poder de Dios penetra esa situación cuando uno declara la palabra de Dios sobre las cosas. Amén. Y en la misma manera, en lo natural, cuando uno se toma una cápsula con su juguito, lo que sea, esa cápsula pasa por el cuerpo y llena todo de nutrición, de fuerza, de vida, de salud. Y uno no tiene que tratar, ay, que me esté nutriendo ahora el corazón. Ay, sí, ahí lo siento, está haciendo algo en mi corazón, está haciendo algo en mis huesos. Así no pasa, pero lo está haciendo, ¿verdad? Está haciendo algo por dentro. En la misma manera, cuando uno se llena con la palabra, hay veces que no nos
sentimos, que estamos siendo edificados, pero estamos siendo edificados, estamos siendo sanados, estamos siendo transformados, renovados. Amén, las mentes. Algo sobrenatural está pasando en nosotros y alrededor de nosotros con esa palabra de Dios, porque es una cápsula para el poder creativo, el poder de vida eterna que hay en Dios. Amén. So, gloria a Dios. Y ahora vemos que el verbo fue hecho carne. So, ahí mismo Dios nos está revelando lo que pasó en el mundo espiritual, ¿verdad? Que la palabra eterna, que era por siempre, ¿cómo se dice? La eternidad pasada. Y ese verbo va a seguir hasta la eternidad futura, porque la palabra de Dios nunca cambia y nunca pasa. So es eterna. Amén. Esa misma palabra eterna fue literalmente hecho carne y vino como Jesús, el Hijo de Dios, a esta tierra a salvarnos y a manifestar la gloria de Dios. So, gloria a Dios. Él nos está enseñando algo que de verdad pasó en la historia, de verdad pasó, y Él nos está enseñando cómo pasó en el mundo espiritual y cómo se manifestó en el mundo natural. Amén. So, nos está revelando algo profundo. Viendo el hombre Jesús, uno no se diera cuenta, pero conociendo la palabra, uno entiende, Él es el verbo eterno que se hizo carne. Parecía como cualquier hombre natural, pero tenemos la palabra y sabemos que es mucho más que eso, ¿verdad? Es el verbo eterno en carne, es Dios en carne. Amén. So, entendemos eso solamente porque Dios lo reveló en su palabra. Amén. Ok, Él también, el verbo fue hecho carne, se manifestó en lo natural, lo pudimos conocer como carne. Eso es otra instrucción que Dios quiere, eso es otra instrucción espiritual. Él nos quiere enseñar que Él quiere que conozcamos al verbo Jesús, amén, íntimamente. Lo conozcamos aquí en nuestras vidas personalmente. Amén. El verbo se hizo carne, vino a nosotros para que nosotros lo podamos conocer por medio del Espíritu Santo y la palabra personalmente. Amén. No es una religión, un Dios que está allá lejos. Él es una persona que Dios quiere que lo conozcamos en nuestras vidas. Que sea nuestro refugio, nuestro amigo mejor. Amén. Nuestra fortaleza, nuestra roca. Tomamos refugio en Él. Confiamos, dependemos solamente en Él, no en nada o nadie más. Que sea nuestro amigo más íntimo. Amén. Gloria a Dios. Él quiere que lo conozcamos íntimamente, que se haga real para nosotros. Amén. Eso es lo que es el corazón de Dios. Amén. Eso es otro nivel. Ahora, otro nivel que podemos mirar es que el verbo fue hecho carne. Es el corazón de Dios, que toda palabra que tengamos en la palabra de Dios, en el pacto de Dios, el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo, cada palabra se haga carne, se manifieste en nuestras vidas. Amén. La voluntad de Dios es que cada promesa se haga real para nosotros. Cada promesa. Amén. No, cada promesa, como dice en Hechos, en el libro de Hechos dice que estoy tratando de recordarme exactamente, pero dice, toda cosa que me ha prometido se ha cumplido. Esa es la idea. Voy a buscar el versículo la semana que viene. Pero la idea es, Pablo estaba diciendo, cada cosa que me ha prometido se ha cumplido.
Amén. En eso es para nosotros, debe de ser nuestro refrán. Amén. Si el rapto no pasa antes que nos moramos, debemos de poner eso en nuestro tombstone, en el sepulcro, no sé. Sí, la lápida. Debemos de escribir eso. Cada cosa que me ha prometido, que Dios me ha prometido, se ha cumplido. Aleluya. Cada cosa. Cada promesa sea cumplida. Amén. Ese es el corazón de Dios. Que el verbo, la palabra, se haga carne, se manifieste para que nosotros podamos no solamente hablar de los versículos o las promesas, no solamente ponerlas como, como fotos en nuestra visión, en nuestra vision board, ¿verdad? No solamente eso es bueno, pero no solamente que se queden las fotos ahí, pero que sean reales, que de verdad llegue el día que las tenemos. Que se hagan carne. Eso es la voluntad de Dios. Y por eso estamos aquí. Todos y lo que están mirando, estamos aprendiendo la palabra de Dios para aprender cómo ver esas promesas hacerse carne, hacerse reales, manifestarse en nuestras vidas. Diga conmigo, toda promesa. Toda promesa. Amén, que Dios nos ha hecho, se cumple en el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y estoy meditando en recibiendo las promesas de Dios en carne, vivas, manifestadas. Entonces me pongo a pensar en la experiencia de la mayoría de los cristianos, la mayoría yo creo en este tiempo, lo que pasa es tenemos una promesa, nos tomamos de esa promesa, que necesitamos lo que esa promesa promete, empezamos a creerle a Dios y a tratar de tener fe para recibir esa palabra. Pero ¿qué pasa? Viene el enemigo y nos empieza a poner, bombardear con dudas, ¿verdad? Con acusaciones. Tú no tienes suficiente fe. Tú no tienes suficiente fe. Tú no tienes la fe que se necesita para recibir eso. No tienes la fe. Y él empieza a bombardear. Tu fe no es fuerte suficiente para recibir eso. Y uno trata de tener fe y trata. Pero al fin, con todo ese bombardimiento, nos cansamos. Y como que no decimos, ya no lo creo, no lo decimos, pero se nos olvida, lo dejamos caer, los dejamos ir, los soltamos y ahí se queda y nunca recibimos la bendición de Dios. Amén, la promesa de Dios. Nunca recibimos la manifestación de eso. Amén, y ahí se quedó. Ahí lo dejamos caer. Y les digo algo, la única razón que uno se queda sin recibir la manifestación de las promesas de Dios, solo hay una razón. La única razón es porque nosotros decidimos conscientemente o inconscientemente, amén, no conscientemente, decidimos dejarlo caer. Esa es la única razón que nosotros decidimos sin saber sin saber, pero de una manera u otra, inconscientemente o conscientemente, lo dejamos caer. Amén. Es la única razón. So vamos a aprender cómo eso no debe de pasar y no tiene que pasar, porque la realidad es que no debe de haber lucha. El enemigo usa esa lucha que pensamos que tenemos que tener para tener fe, para cansarnos, desgastarnos. Él lo usa como una táctica para empujarnos, cansarnos, para que nosotros mismos soltemos las promesas de Dios. Amén. Eso es lo que Él hace. So vamos a ver en la palabra de Dios que así no tiene que ser. Porque número uno, no tenemos que luchar para tener fe, porque la fe no viene de nosotros. Diga conmigo, la fe no viene de mí.
no viene de mí. Y vamos a mirar eso en la palabra. Miren en Romanos 12:3. Tengo algunos versículos aquí. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, diga conmigo, nos está hablando a todos, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a ¿qué? La medida de fe que Dios repartió, ¿a quién? A cada uno. Diga conmigo, a cada uno. Digo, eso me incluye a mí, ¿verdad? Nos incluye a todos. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Eso es muy importante. El momento que decidimos creer en Jesús, decidimos creer con nuestra voluntad en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento que decidimos creer, el Espíritu Santo vino y sabemos, nos llenó con esa semilla incorruptible en el nombre de Jesús. Nos llenó con esa palabra, nos llenó con la vida de Dios. ¿Verdad? La semilla incorruptible que contiene todo lo que es Dios. En ese momento sabemos que Él nos dio muchas cosas, todo lo que es Dios. Él es la vida, ¿verdad? Nos dio la vida de Dios, la vida eterna. Nos dio ¿qué? El amor de Dios, porque la Biblia dice Dios es amor. El amor de Dios está desatado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Nos dio el gozo del Señor, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos dio la paz de Dios, ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz viene de Dios, es la paz de Dios que Él nos dio, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Imagínense, si Él nos dio el amor de Dios, el gozo de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios y muchas otras cosas en esa semilla incorruptible, ¿por qué vamos a pensar que la fe tiene que venir de nosotros? Si todo lo demás viene de Dios, ¿por qué pensamos que la fe va a venir de nosotros? ¿Verdad que no hace sentido? No hace sentido. Si Él nos dio todas esas cosas en Él, en Cristo, todo incluye la fe de Dios. Y aquí habla de la medida de fe. Y eso es muy importante entender. Diga conmigo, no es mi fe. No es mi fe natural. Es la medida de fe de Dios. La medida de la fe de Dios. Y pónganse y fíjense, es la medida de fe, ¿verdad? No es una medida de fe. Diciendo, Él no le dio a fulano más que a menguano o mengano, no sé. No le dio más a él y menos al otro. Es la medida de fe, parejos a todos. Todos los creyentes, cuando nacimos de nuevo, tenemos la fe de Dios. Diga conmigo, yo tengo la medida de la fe de Dios. Amén. Ahora vamos a leer otros versículos. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Esta fe, esta medida de fe es una fe sobrenatural, no es fe natural. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino es justificado por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. So ahí dice 2 veces, somos justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo. No dice la fe en Cristo, dice la fe de Jesucristo. La fe que viene de Jesucristo. Amén. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Aleluya. Ahora miren en Gálatas 2:20. 2:20, otro. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe de ¿qué? La fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. La fe del Hijo de Dios. Otra vez, no, diga conmigo, no es mi fe. No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Miren en Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es porque la fe, ahí dice la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ok, estoy buscando a donde dice la fe de Dios. So eso está bueno, pero no está en mí lo que estoy diciendo. So vamos a pasar a Efesios 3:11 y 12. Efesios 3:11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. ¿Qué tengo? Seguridad y acceso. Con confianza, no abochornado, con confianza. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe en Él. La fe, otra vez, la fe en Él. Ok, eso está bueno. Vamos a mirar Romanos 3:3. En inglés dice the faith of God. So, por eso los tengo. Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, si algunas personas deciden no creer, deciden rechazar las promesas de Dios, su incredulidad, pregunta Pablo, su incredulidad habrá hecho nulo la fidelidad de Dios. Amén, tampoco. En inglés dice la fe de Dios. Amén. So en español traducieron 3, yo creo, como hablando de la fe de Jesucristo. En inglés se dice la fe de Dios. Amén. En mi versión dice la fe de Dios. Entonces, el punto que queremos hacer aquí es que, una vez más, digan conmigo, no es mi fe. Es la fe de Dios. Es la fe de Jesucristo. ¿Quién está de acuerdo conmigo que Jesucristo es Dios? Amén. Entonces, la fe de Dios es lo mismo que la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y diga conmigo una vez más, no es mi fe, es la fe de Dios. Y Él me ha dado la medida de fe. Amén. So uno no tiene que luchar para tener fe, porque diga conmigo, ya la tengo. Ya la tengo. So cuando el enemigo viene a acusarnos que no tenemos fe, ¿qué tenemos que decir? Mentiroso diablo, mentiroso. Diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. Amén. Tenemos la fe de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando lo que como dijimos, la experiencia de muchos cristianos es que se toman de algo, de una promesa, están creyendo por algo, el enemigo los bombardea, ¿verdad? Con pensamientos, duda, incredulidad, todo eso, y uno trata de tener fe, pero después de un tiempo se cansa y lo suelta
Y ahí el enemigo ganó y nosotros perdimos. So tenemos que ver cómo tener la victoria sobre de esos ataques del enemigo. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, la cuestión es esto. La fe de Dios es tan poderosa, ¿verdad? La fe de Dios creó todo el universo. La Biblia dice que solo necesitamos fe del tamaño de una semilla, ¿verdad? De mostaza. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer Mateo 17:20. Mateo 17:20. Aquí miren cómo tradujeron esto. Ay, se me hace difícil. Los discípulos no podían sacar fuera este espíritu que estaba atormentando a este niño, ¿verdad? No pudieron. Entonces Jesús lo hizo y ellos regresaron a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿por qué no lo podíamos hacer? Y dice aquí, en esta traducción, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tú tuvieres fe como una grana de mostaza, diráis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Esta es la cosa. Cuando yo estaba buscando, porque yo me recordé, solo necesitamos fe del tamaño de un grano de mostaza. Y tengo esa foto, Sheila, si lo puedes enseñar, por favor. Una grana de mostaza. Mira qué tan chiquita es la grana de mostaza. Grano de mostaza, tan chiquitico. ¿Se recuerdan? El pastor había dado uno de estos botecitos, están llenos con grana de mostaza. Yo siempre pierdo en esos juegos, en los baby showers, cuánto hay, Pero aquí me parece que hay como 100, casi 100, más o menos, de granas de mostaza aquí. ¿Cuántas montañas fe de este tamaño movería? ¿Verdad? Solo se necesita tan poquita fe para mover una montaña. Eso es lo que dijo. Ahora regresamos al versículo. Yo estaba mirando y vi en un versículo en inglés. Y en inglés dice así mismo, por vuestra poca fe. Entonces yo me pensé, ¿cómo puedo ir a enseñar que no tiene que ver con el tamaño de la fe? Porque ahí dices por poca fe. Pero después dice, pero si tuvieses fe como un grano de mostaza, pudieras mover montañas. Eso como que no entendí. Y yo miré a otras versiones en inglés. En casi todas las versiones en inglés dice por vuestra poca fe. Pero después miré en la Reina Valera. En la Reina Valera, ¿lo podemos poner en inglés, Sheila? En Mateo 17:20, pero en inglés. Oh, yes, en King James, in the English. Para que vean la diferencia. Matthew 17:20 in English. Let's see if we can put it. Porque quiero que vean esto. Y qué tan importante es entender el griego. Aquí dice, and Jesus said unto them, because of your unbelief. In all the other versions it said, en todas las otras versiones en inglés decía por tu poca fe. En la versión del Reina Valera, que es eso no es Reina Valera, es King James, es la más cerca a lo griego. No dice por tu poca fe, dice por your unbelief, falta de creer. Y después lo miré en griego. En griego la palabra por fe es pistis. Y la palabra que se usa en este versículo es apistis. Y cuando uno pone una A, quiere decir lo opuesto de pistis, lo opuesto de la fe. Lo opuesto de la fe no es poca fe. Lo opuesto de la fe es nada, incredulidad, unbelief. Amén. Unbelief es lo opuesto de la fe. Apistis. Eso me puse a entender qué tan importante
es usar una versión muy cerca, la más cerca posible a lo griego. Porque ustedes saben, acabamos de decir las mentiras del enemigo. Es que tienes poca fe. Tu fe no está grande suficiente. Amén. ¿Y qué hace? Eso como que acusa. Nos está acusando el enemigo. Pero en realidad el griego no nos acusa. Está diciendo el problema no es el tamaño de la fe, porque solo se necesita tamaño de un grano de mostaza. No, ese es no el problema. El problema es la incredulidad. Ese es el problema. La incredulidad es como estorbos. Nos estorba la fe de Dios, que es tan poderosa que nomás se necesita tan poquita. Es tan poderosa para poder mover la incredulidad. Sacar la duda, sacar la incredulidad. Amén, sacar el temor. La fe de Dios la fe de Dios es tan poderosa, solo se necesita tan poquito, pero la incredulidad es tan grande. La duda es tan grande, el temor es tan grande, porque aquí en el mundo todo nos bombardea con incredulidad, temor y duda. No podemos ver la televisión sin ser atacado por incredulidad, temor y duda. No podemos hablar con toda la gente sin ellos hablarnos temor, incredulidad y duda. A donde quiera, incredulidad, temor y duda. Amén. Y eso es el otro problema. Aquí en griego es incredulidad. Miren en Marcos 11, 22 y 23. Jesús dice, tu problema no es el tamaño de la fe, solo se necesita algo tan poquito. El problema es la incredulidad. Amén. Miren en Marcos dice, respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y ahí también en el griego quiere decir tener la fe de Dios. También en griego es así. Miren en el 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y cuál es la condición? Y no que dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Aquí el problema no es la palabra de Dios. La palabra de Dios carga todo el poder y el dominio. El problema es, lo que estorba es, ¿qué? La duda. La duda en el corazón. Ese es el problema. Entonces aquí la buena batalla de fe no es tratar de tener fe, porque ya tenemos fe. Diga, ya tengo la fe de Dios. La buena batalla de fe es sacar fuera la duda. Es sacar fuera la incredulidad. Sacar fuera el temor. Porque el temor es lo opuesto de la fe. Amén también. Amén. La fe es un imán para las bendiciones de Dios. El temor es un imán para las maldiciones del enemigo. Amén. La buena batalla de fe no es tratar de tener más fe, luchar para tener más fe. Es simplemente sacar fuera la duda, el temor, la incredulidad. Esos son los estorbos para que aún un tamañito así de la fe de Dios pueda ser desatada y hacer su milagro. Amén. Producir su milagro. Producir la manifestación de la promesa de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo sacamos fuera la duda? Miren en Romanos 10, 17. Ya lo sabemos. Romanos 10, 17. ¿Cómo ganamos esta buena batalla de fe? ¿Cómo desatamos nuestra fe, la fe de Dios pura, para que toda incredulidad, temor y duda se tengan que ir?
Amén, así. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo lo sabemos muy bien. La fe de Dios viene inicialmente y la fe de Dios sigue aumentando. Viene y sigue aumentando. Ok, con la palabra de Dios, ¿verdad? Oyendo y oyendo y oyendo. La palabra de Dios nos abre los oídos espirituales y ahí podemos oír más. Amén, nos abre los oídos espirituales y ahí podemos oír más y más y más, oír y recibir esa palabra que entre y penetre a nuestro ser. Amén, entre más y más recibimos, más y más la fe de Dios se nutre. Más y más se nutre y se hace fuerte para poder sacar fuera la duda. Resistir y sacar fuera la duda, el temor y la incredulidad. Amén. Entre más la palabra entra, más fuerte la fe de Dios crece. La fe de Dios sí crece, se pone fuerte como un músculo. Amén, como un músculo. Por ejemplo, antes yo no solo podía levantar 5 libras, ¿verdad? De pesas. Y después de un tiempo empecé a hacer más y más y más, hasta que ahora puedo levantar 20. Amén, no quiero más de eso porque no me quiero poner toda así. Pero, 20. Antes no podía levantar 20 nada. Y ahora fácil. Porque empecé chiquito y mis músculos se hicieron más fuertes, ¿verdad? Es lo mismo con la palabra, con ejercer. Recibir la palabra nutre la fe de Dios y eso, la fe de Dios es como un músculo y empieza a hacerse más y más y más fuerte. Y con esa fuerza saca fuera duda y temor. Ok, aquí está la situación. Y aquí es a donde muchos cristianos pierden la batalla de fe y no reciben. Porque la mayoría de cristianos, no ustedes, porque ustedes están aquí aún en un miércoles, ¿ok? Eso es grande, lo que están viendo también, grande. Separarse porque entienden la importancia de nutrirnos con la palabra de Dios. Pero esto es lo que pasa. La gente en este mundo, Jesús dice, vamos a tener tribulaciones porque el mundo está en la maldición, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayoría solo reciben 1 o 2 versículos en un domingo. Y ya, nunca leen la palabra en su casa, nunca se nutren, nunca meditan, nunca piensan. Solo 2 o 3 en un domingo. Y después viene algo malo. ¿Cómo se dice? Desafío. Un ataque del enemigo fuerte y dicen, necesito fe. Vienen a orar a las 5 de la mañana, empiezan a venir a la iglesia a mucho, todo el tiempo. Pero la cosa es, un músculo en lo natural no se puede hacer fuerte de un día a otro. Y después tratan de tener fe, pero la aflicción, el desafío está a un nivel, las dudas, los temores, los ataques de duda y temor que vienen con una enfermedad seria son más fuertes que los ataques de duda e incredulidad que vienen con un dolor de cabeza, ¿verdad? Los ataques de duda e incredulidad son tan fuertes aquí, en esa aflicción tan seria, que la fe solo está a lo mínimo, a lo básico, y no aguanta sacar el tamaño de duda e incredulidad que viene con un ataque tan duro. Amén. ¿Y qué pasa? No es la culpa de Dios. No es la culpa de Dios, pero ellos no han desarrollado la fe de Dios en ellos al nivel suficiente de poder aguantar los ataques de duda e incredulidad. Eso es lo que pasa. No es que Dios no nos sanó, ya somos sanos.
en Cristo Jesús. Pero el temor, la duda, la incredulidad, el ataque fue muy fuerte para el nivel de fe que ellos estaban a lo básico, solo para ser salvos. Amén. Y no es, digan conmigo, no es la culpa de Dios. Porque Dios nos dio todas las armas para tener victoria sobre de un dolor de cabeza. Amén. Sobre de una espinilla, sobre de lo más básico. Él nos dice, hay que empezar con los 5 libras. Amén. Cuando los ataques de duda e incredulidad están más lentos. Hay que empezar ahí haciendo ejercicio con la fe. Amén. Para mí, por ejemplo, un dolor de cabeza. Es muy fácil para mí y correr al pastor que me dé un ajuste. Ya no tengo dolor de cabeza. Amén. Pero fuera mejor idea, él me va a recordar de esto, pero fuera mejor de idea de decir, ¿sabes qué? Por las llagas de Cristo, sano soy. Este dolor de cabeza es ilegal en mi cuerpo. Redimido por la sangre de Cristo, no tiene derecho y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Así estoy, ¿qué? Haciendo ejercicio con 5 libras. Amén. Y así estoy practicando, ¿verdad? Practicando, porque uno no sabe. Y Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Porque porque recuérdense, la fe de una grano de mostaza cura el cáncer. Cura el cáncer. Cura mucho más que el cáncer. El cáncer no es nada para un grano de fe de Dios, de mostaza tan chiquito. No es nada. No es eso. Es que cuando viene el cáncer, viene una duda, un temor increíble, un ataque grande. Y eso es lo que necesitamos tener, la fe nutrida. Amén, suficientemente, porque cuando sigáis, como dije, fácil, los 20 fácil, ahora fácil. Cuando venga un ataque grande, si uno nutre su fe y la tiene desarrollada, nutrida, amén, con mucha palabra de donde quiera, meditando, leyendo, escuchando, memorizando, escondiéndola en el corazón, esos ataques grandes, los ataques no cambian. El peso es el peso, 20 es 20, 100 es 100. El peso no cambia, pero va a ser, ¿qué? Fácil. No importa qué tan grande el ataque de duda y incredulidad y temor, va a ser fácil porque la fe de Dios está nutrida en nosotros por la palabra de Dios. Amén. Esa fe de Dios va a reemplazar la duda y la incredulidad que nos está bombardeando. Diga conmigo, va a ser fácil. Va a ser fácil, no va a ser una lucha. Diga, porque no es mi fe, es la fe de Dios. Es la fe de Dios. Y lo que hace la palabra saca fuera la duda. La palabra saca fuera la incredulidad. La palabra saca fuera el temor. El amor perfecto de Dios, ¿qué hace? Saca fuera todo temor. La palabra lo limpia para que haya lugar, libertad, para que la fe de Dios haga todo en su poder, en su plenitud de poder. Amén. Eso es lo que está pasando. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando. La buena batalla, vamos a leerlo. 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Ok, ahí uno piensa, es porque tengo que luchar. No es luchar para tener la fe, porque ya tenemos la fe de Dios. La batalla es no permitir que la duda y la incredulidad y el temor gane, que nos canse y nos lleve a soltar las promesas de Dios. Esa es la batalla de fe. Y la manera de ganarla es llenarnos con la palabra, porque la palabra desplace, ¿es una palabra?
desplaza. La palabra de Dios desplaza la duda, el temor y la incredulidad. Amén. Esa es la batalla de fe. Simplemente la ganamos llenándonos de la palabra, meditando, declarando la palabra de Dios. Amén. Nos estamos edificando nosotros y estamos echando afuera el temor, la duda y la incredulidad, que son el único estorbo de poder soltar, desatar la fe de Dios que haga todo lo que puede hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Crear esa sanidad, crear la provisión, crear todo lo que necesitamos, el deseo del corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Y cuando hacemos eso, vamos a leer el versículo entero. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano. Hagan conmigo así. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna, esa frase contiene la vida eterna, la salvación. Pero debajo de esa frase contiene todo lo que nos pertenece en la salvación en Cristo. Es el paquete completo de la vida eterna. Amén. El paquete completo, todas las promesas en Cristo Jesús, la sanidad, la provisión, la paz, la liberación, todo está contenido en la frase la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Cuando la palabra de Dios desplaza, ¿sí?, la incredulidad, temor, duda, amén, somos libres para fácilmente, por fe, echar a mano a lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Amén. Entonces, echamos a mano, es mía, yo lo tengo en Cristo, de acuerdo a las promesas de Dios. Por sus llagas, sano soy. Amén. Uno lo toma y eso se empieza a hacer tan real que solo es cuestión de tiempo que se manifieste en lo natural. Amén. Porque miren lo que dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es cuestión de tiempo solo. Dice, es pues que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. Yo tengo la certeza que es mía. Amén. Es mía. Se hace como que real, que ya lo tengo. Amén. Me recuerdo un ejemplo. Rapidito, yo quería en mi otra casa, tenía una puerta de vidrio que se abría así, pero yo quería French doors. Y yo quería French doors porque me gustan. Entonces, no teníamos el dinero, tuve que creer por mis French doors. Y después de un tiempo, amén, yo puse en práctica lo que estamos hablando y ya llegó el día que se manifestaron mis French doors. Y alguien me preguntó, ¿estás emocionada que ya tienes tus French doors? Y como que de verdad dije, bueno, no, sí, pero no al mismo tiempo, porque yo ya los tenía. Era muy natural que ya los vi. Como era tan real que ya los tenía por fe, que cuando se manifestaron, como que es un gozo, pero yo los esperaba. Ya los estaba viendo tanto que ya eran como que ya lo había visto, ya sabía, ya estaban ahí en mi espíritu. Amén. Amén. Y así es la fe. La fe de Dios viene y crea, ¿verdad? Las promesas de Dios. Y eso es grande porque esto es mi último versículo, Hebreos 4:3. Esta es la razón que el enemigo no nos va a vencer cansándonos. Porque dice aquí, pero los que hemos creído entramos ¿en qué? En el reposo. Porque no hay lucha de tener que tratar de creer. No hay lucha. Porque es otra vez la fe de Dios que está en operación. Cuando uno la desata con las palabras, uno no tiene que cumplirlas. Las palabras tienen el poder para cumplirse ellas mismas. Porque están llenas del poder de Dios. Ahora, solo dice, tenemos para entrar en el reposo.
Cuando estamos reposando, nunca nos vamos a desgastar. El enemigo no nos va a poder desgastar. No nos va a poder atentar a soltar las promesas porque estamos descansando en sus promesas. No es mi fe, es la fe de Dios. No es su fe, es la fe de Dios. Solo estamos llenándonos, descansando en la palabra de Dios. Eso es lo hermoso. Este ejercicio de las pesas es el ejercicio más fácil en el mundo porque es el ejercicio simplemente de descansar en la presencia de Dios. Descansar en la palabra de Dios, llenarnos, y la palabra misma está sacando fuera la duda, el temor y la incredulidad. La palabra está haciendo toda la obra. Nosotros solo estamos descansando en las promesas de Dios. Amén. Y para hacer ese ejercicio, recuérdense, hay que atacar y no toma esfuerzo. Reprendo el temor en el nombre de Jesús. Digan conmigo, cuando viene atacando, reprendo el temor en el nombre de Jesús. Reprendo la incredulidad en el nombre de Jesús. Reprendo la duda en el nombre de Jesús. Reprendo doblemente en el nombre de Jesús. Amén. Es toda la energía que toma. Porque no es nosotros, es el nombre de Jesús que ellos huyen. Amén. No es mi energía y mis fuerzas, es el nombre de Jesús. No toma esfuerzo, toma descansar en la palabra de Dios, en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y les cuento esta historia para terminar que me impresionó tanto. Escuché este testimonio. Había una señora y tenía una hija que tenía cáncer. Y la señora estaba tan cansada porque no podía dormir por la noche porque se quedaba despierta orando sobre de su hija. Y ella fue a su pastor porque estaba ya exhausta y le dijo: pastor, es que no puedo dormir porque mi hija necesita mi fe. No puedo dormirme porque mi fe la está manteniendo viva. Entonces el pastor le dijo: ok, ¿tú puedes creer que Dios ama a tu hija aún más que tú la amas? Y ella dijo: sí. ¿Tú puedes creer que la fe de Dios es poderoso? Sí. Entonces puedes hacer esto. Simplemente deja tu hija en las manos de Dios. Esta noche acuéstate en Cristo, acurrúcate ahí en los brazos de Jesús y confía que mientras tú duermes, la fe de Dios va a estar despierto. Dios está despierto con su fe con tu hija. Y ella dijo: ok, lo hago. Entonces fue a su casa, se durmió, despertó, fue a ver a su hija y ¿saben qué? La hija amaneció sana. Amén. La hija. ¿Por qué? Por la fe de Dios. No fue la fe de su mamá, fue la fe de Dios. Ella confió en la fe de Dios y la sanó. Y otro testimonio también. Un señor también con cáncer, y él estaba luchando, tratando por todo este tiempo de creer. Tratando de creer, tratando de tener fe, tratando de pararse firme en fe en contra del cáncer, tratando. Y finalmente, como hablamos, se cansó. Finalmente dijo: ya no puedo más. Ya no puedo más en esta lucha. Entonces le oró a Dios y le dijo: Dios, ya no puedo más. Estoy cansado. Mejor llévame, Señor. Llévame contigo al cielo. Ya no quiero luchar más. Entonces dijo: me voy a acostar, me voy a dormir y yo espero que tú me lleves al cielo. Se acostó, se durmió bien tranquilo en los brazos de Dios. ¿Y sabes qué pasó? En la mañana abrió sus ojos, despertó sano. En el nombre de Jesús. Amén. 2 testimonios poderosos. ¿De qué? De la fe de Dios. Digan conmigo: no es mi fe. Yo descanso en la fe de Dios, en las promesas de Dios que solas se cumplen. Amén. Dios las cumple. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos a pies.
Dios solo nos dice, llénate de mi palabra para que se te haga más fácil. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, todo se hace más fácil. Amén. La buena batalla de fe es buena batalla porque no tiene que ver con nuestra lucha. Todo se hace más fácil cuando nos llenamos de la palabra porque la palabra reprende, la palabra lava, purifica nuestros corazones de toda incredulidad, todo temor, toda duda en el nombre de Jesús. Amén. Es la palabra de Dios, el poder en la palabra, para que la palabra se haga carne en el nombre de Jesús. Amén. La manifestación de sus promesas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que tú solo pides que nos separemos de toda la bulla, del estrés de este mundo, cada día que te demos tiempo. Cada día nos separemos y abrimos tu palabra y nos llenamos de tu fe, Señor. Nos llenamos más y más de tu fe. Pasamos ese tiempo en tu presencia, descansando, Señor, recibiendo de ti en tu presencia. Descargándonos, Señor, de toda la ansiedad, del temor, de la duda, de la incredulidad, reprendiéndolo, descargándonos a tus pies y llenándonos más y más de tu fe, de la fe de Dios, la fe de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Es un privilegio, es un honor, nada más fácil, Señor, nada más bueno. Tú nos pides de tomar ese tiempo, Señor, contigo. Y a la misma vez estamos siendo liberados de incredulidad, duda y temor. Y a la misma vez la fe de Dios en nosotros se está poniendo más fuerte para que cualquier ataque que venga en esta vida, Señor, la victoria venga fácil. Fácil, porque no es en nuestras fuerzas, es por tu fe, Señor. Tu fe, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Diga conmigo, yo vivo por la fe de Dios. Yo camino por la fe de Dios. En el nombre de Jesús, yo estoy creciendo en la fe de Dios. En el nombre de Jesús, soy fuerte en la fe de Dios, dándole gloria a Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra y el poder creativo, el poder, la fe que contiene tu palabra. La fe de Dios siempre viene. La fe de Dios en el nombre de Jesús no falta de venir. Cada vez la fe de Dios está aumentando, creciendo, haciéndose más fuerte y más fuerte en nosotros. Y los dardos del enemigo se caen, fácilmente se caen. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que hemos entrado. Diga conmigo, yo he decidido creerle a Dios. Y yo entro en el descanso de su presencia, de su palabra, de su Espíritu Santo. Yo entro en el descanso y ahí recibo lo mejor de Dios en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que Él les dé su paz. Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús y nos vemos el viernes. Tenemos adoración, alabanza de 7 a 8 durante el tiempo de ayuno. Aquí estamos. Amén. Bendiciones a todos.